Amén. Bueno, el título del mensaje esta mañana es Disfruta la esperanza de fe, una fe realizada. Muchas veces, muchos que leen el Antiguo Testamento, especialmente los libros al principio del libro, miran a ellos nada más que simplemente un narrativo histórico que contiene descripciones de ciertos eventos que tomaban lugar en el pasado lejano. Y al llegar al récord de los patriarcas, descubren nada más que una biografía antigua. Quiero recordarle que Génesis es parte de ¿qué? La palabra de la vida. La Biblia es un libro viviente. No como cualquier otro libro escrito en el mundo. Es un libro que tiene una frescura llena de vitalidad para cada uno de nosotros. Aunque fue escrito hace miles de años, es un libro que habla directamente a nuestro día y tiene muchas aplicaciones diarias. Pensando del libro de Génesis y la historia de la nación de Israel, quiero recordarle lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:6. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros. El título de nuestra serie ahora es Adelante en Fe. Hemos estado mirando la vida de Abraham, que es muy apropiado porque noten qué dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Pensando en esto, ¿en qué sentido es Abraham el padre de todos los que creen? Justo como el hijo hereda ciertas características de su padre, así que hay una semejanza entre ellos. Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen. Así que hay una semejanza entre Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, y ahora que pertenece a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. En una palabra vemos a Abraham como un ejemplo del creyente. Para mí es increíble cómo la palabra de Dios describe los detalles de los santos como ellos son de verdad. Con todos sus fracasos, todas sus victorias, Él revela todo. ¿Qué fue Abraham en el principio? Nada más que un pecador perdido. Uno que no conocía a Dios. Y ¿saben una cosa? Es igual con cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? El Dios de gloria apareció a él. Esteban dijo en Hechos capítulo 7, versículo 2. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se lo apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Y ya hemos visto la respuesta de Abraham al Dios Todopoderoso. Él creyó por fe. Ya hemos visto las promesas entregadas al padre Abraham, igual como su reacción y sus fracasos y sus repuestos y sus siguientes acciones.
Vimos las circunstancias que él enfrentaba. Bueno, al principio notamos que había una hambruna, una hambre en la tierra, fuera en Egipto. Y podemos seguir, bueno, la historia. ¿Cuántas veces, pensando en nosotros, en tiempo de emergencia, debo decir que Abraham respondía igual con nosotros? Por supuesto, Abraham tenía fe, pero su respuesta a veces muestra una falta de fe. Y es lo que pasa a cada uno de nosotros. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, y qué versículo maravilloso. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y ese debe ser un consuelo para nosotros. Porque cuántas veces, como Abraham mismo y los otros santos por medio de la Escritura, fracasaron en su fe, en su creencia. Pero Dios siempre ha sido fiel a nosotros. Dios había prometido una descendencia y específicamente a un hijo. Y vamos a repasar un poco. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja su patria y a sus parientes y la familia de su padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Luego en el próximo capítulo, Génesis capítulo 13, versículo 16, el Señor dijo, te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Pasó los años y el hijo prometido no había dado. Sin duda, Abraham fue perpleja y preocupado en cuanto a la promesa. Sin duda, una reacción similar a nosotros. Luego, Génesis capítulo 15, versículos 2 y 3. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Y el Señor contestó, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio. ¿Quién será tu heredero? Y el tiempo pasó. Pasó sin un hijo. Luego, noten conmigo Génesis capítulo 16, versículos 2 y 4. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve, acuéstate con mi sierva. Quizás yo puedo tener hijos por medio de ella. Versículo 4, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, y nosotros sabemos el resto de la historia. Luego, 13 años después, Génesis capítulo 17, entonces, en versículos 15 al 19, entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de ahora se llama Sara, y yo la bendeciré
y yo te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendiciré en abundancia, y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por adentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió, no, Sara tu esposa te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Un poco después de esto, el Señor con 2 ángeles llegaron a Abraham y preguntaron a él, Génesis capítulo 18, versículo 9, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí mismo. Y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Versículo 14. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Así hemos llegado a nuestro pasaje de hoy, Génesis capítulo 21. El tiempo para el cumplimiento de gran promesa dada varias veces a Abraham. Versículo 1 y 2 de capítulo 21, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio luz a un hijo a Abraham. En su vejez, este ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Por eso estamos hablando acerca de disfrutar la esperanza de fe, pero es más, es una fe realizada en nuestra vida. Y hay muchas verdades importantes ilustradas aquí, y son de gran necesidad para que nosotros las vean hoy. En este pasaje, en realidad, aprendemos mucho del Dios que nosotros servimos. Notamos aquí que nuestro Dios no tiene prisa en cumplir sus planes. El hombre puede estar preocupado, muy ansioso. Sin embargo, nuestro Dios eterno, que mantiene todo trabajo en su tiempo en forma bien determinada. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice, por tanto así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, precioso, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Qué bendición. Él no tiene prisa en cumplir sus planes y promesas. Notamos aquí que el
omnipotencia de nuestro Dios. Nada puede impedir o frustrar el cumplimiento de sus promesas. Abraham sin duda es viejo. En ese momento Sara está estéril. No pueden tener hijos. Sin embargo, nada es imposible para un Dios todopoderoso. Abraham intentó cumplir el plan de Dios a través de Agar, pero el plan de Yahweh no puede ser frustrado. Y el hijo de Sara será el heredero, no Ismael. También notamos acerca de nuestro Dios, vemos claramente aquí la fidelidad de nuestro Señor. El Señor dijo que Sara iba a tener un hijo. Y lo que Él prometió, Él va a cumplir. A veces su promesa parece irrazonable e imposible al mente humano. Pero su palabra es segura. De Dios vemos que Él no tiene prisa en cumplir sus planes. Él es un Dios todopoderoso y Él es un Dios fiel. A mirar este pasaje también aprendemos cómo la fe es probado, cómo la fe es puesta a la prueba. Es la manera de demostrar la autenticidad de la fe. Una fe que sea incapaz de una prueba duradera es en realidad no una fe genuina. La promesa fue difícil para Abraham recibir debido a su propia situación. ¿Y cuántas veces en nuestra vida diaria tenemos el mismo problema? Lo que Dios tiene para nosotros, su voluntad, no es a veces entendible o razonable. Debemos notar Romanos capítulo 4, versículos 19 y 20. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que para tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Aprendemos también, en tercer lugar, que Dios ha puesto un tiempo para cumplir su promesa. Nada es dejado a la casualidad. Nada es contingente o depende de la criatura humana. Todo es fijado antes por el poder de Dios. Noten otra vez, versículo 1 y 2. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que Él había prometido. Y esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y noten cómo Dios lo enfatizó por repetición. En versículo 21 de capítulo 17, dice, no, Sara, tu esposa, te dará a la luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac, y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como un pacto eterno. Luego, Génesis 18, 14 dice, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y tendrá un hijo. Luego leemos en otra relación a las palabras de Dios, Habacuc 2, versículo 3, 2, 3, dice,
Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin. Y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. En relación al Señor Jesucristo, en Gálatas capítulo 4, versículo 4, la palabra dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a un hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Ahora mirar capítulo 21 de Génesis otra vez, vamos a mirar el cumplimiento específico. Vemos los hechos con algunas aplicaciones específicas para todos nosotros. No hay duda después de, estudiar la vida de fe de Abraham que Isaac fue el hijo de la promesa. El Señor tenía tanto interés en el nacimiento de este niño. ¿Sabe una cosa? Más ha sido dicho acerca del nacimiento de Isaac que cualquier otro en la Biblia, menos el mayor hijo de Abraham, el Señor Jesucristo. Sí, Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo del milagro. El vientre de Sara era muerto. También mira adelante al nacimiento milagroso de Jesucristo, nacido de un virgen. Así que la primera cosa para notar es que para el nacimiento de Isaac no fue basado en el poder y las actividades de la naturaleza. Abraham y Sara en sus mismos no tienen esperanza físicamente. Pero el punto es, su esperanza no estaba en ellos mismos. Bueno, notamos los fracasos y ellos pensaban si quizás debemos hacerlo así. El cuerpo de Abraham ya estaba muy anciano. No fue posible. Piensen un momentito conmigo en cuanto a la relación de esto y la verdad de la salvación espiritual. ¿Qué cuadro aquí para nosotros? Es una verdad muy humilde para los hombres. En cuanto a la salvación de un hombre, su naturaleza es mucho peor de lo que piensa. No es que simplemente el hombre es un pecador, sino un pecador por naturaleza y por su práctica diaria, según Efesios capítulo 4, versículo 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. En una palabra, los pecadores estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esto es en realidad una verdad innegable. La falta de la enseñanza de esta verdad es la raíz de tantas enseñanzas falsas en nuestro día. Lo que el hombre necesita primeramente hoy no es la educación o la reformación, sino necesita vida. Igual como Isaac, el Señor tendría que hacer un milagro. Ya que el pecador está muerto en su pecado y necesita ser nacido de nuevo. ¿Qué significa las escrituras cuando habla del pecador que está muerto? ¿Sabe una cosa? Con la gente en nuestro alrededor, ese pensamiento parece absurdo al hombre natural. ¿Qué dice la palabra? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales
pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Al hombre natural se parece que él tiene mucha vida. Y justo como Abraham y Sara fueron muertos en el sentido de tener un hijo en su vejez, así podemos ver cómo esto presagiado las verdades espirituales. Dios tenía que dar vida antes del nacimiento de Isaac. Y es así con el pecador. Dios tiene que dar vida para ser nacido de nuevo. Noten ahora que el nacimiento de Isaac al lugar de la casa de Abraham trajo oposición y creó conflicto. Génesis 21, versículo 9 dice, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, de su sierva egipta Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Y cuando yo pensaba de esto, inmediatamente pensé de Gálatas capítulo 4, versículo 29, donde vemos el significado más grande de este versículo de Génesis 21 y la aplicación para el futuro. Gálatas 4, 29 dice, pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Ismael representa el que nace según la carne, Isaac el que nace según el Espíritu. Y cuando Isaac nació, la verdadera naturaleza de Ismael apareció. Y es así que cuando nosotros somos nacidos de nuevo, luego recibimos una nueva naturaleza. Y la vieja naturaleza aparece en ese momento en su poder. Justo como había dos hijos en la casa de Abraham. Uno, el producto de la naturaleza. El otro, el regalo del poder milagroso de Dios. Cada uno representando dos principios distintos. Así que el creyente tiene dos naturalezas que son distintas y diversas. Justo como había conflicto entre Ismael y Isaac, así que la carne, o mejor dicho, la naturaleza pecaminosa dentro de un creyente tiene ahora un conflicto con la naturaleza espiritual. Gálatas 5, 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Es importante entender como un cristiano, especialmente los cristianos nuevos, los dos naturalezas están en el creyente. El nuevo nacimiento o ser salvo en ninguna manera mejora la vieja naturaleza, sino al recibir la nueva naturaleza hay un conflicto en el corazón del creyente. Noten lo que Pablo dijo en Romanos 6 y 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Sin embargo, como todos nosotros sabemos,
mientras tenemos nuestro cuerpo humano, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Y la diferencia ahora es que en Cristo nosotros podemos tener la victoria. En Proverbios 27 dice, es imposible separar al necio de su necedad. A veces miramos el mundo en nuestro alrededor, llegando a ser peor y peor, la malicia increíble. Pero ellos solo conocen su propia naturaleza. No ha tenido sus ojos abiertos al poder de Dios y las posibilidades que encuentro en una relación con un Dios todopoderoso. Pero momento que recibe a Cristo, el momento que son dadas vida, en ese momento reconoce cuán mal es la naturaleza pecaminosa. Y lamentablemente tenemos una lucha por el resto de la vida, justo como fue representado con Ismael e Isaac. Y notamos también que fue el nacimiento de Isaac que reveló la verdadera carácter de Ismael. No sabemos nada de Ismael. Él tenía más o menos unos 14 años en ese momento, en el nacimiento de Isaac. Pero cuando el hijo de promesa apareció, la naturaleza verdadera del hijo de Agar fue revelado. Noten que Ismael tiene 14 años. Ismael demostró que lo que era por perseguir y burlar a Isaac. Otra vez vemos una aplicación espiritual. Cuando el creyente recibe la nueva naturaleza de Cristo, luego descubre el carácter verdadero de la vieja naturaleza. Y para el hombre sin la regeneración del Espíritu, él es ciego a la vileza de su pecado y naturaleza. El hecho que tenemos un conflicto entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual es la prueba que tenemos dos naturalezas presentes. Bueno, ¿qué aprendemos de todo eso? Que nuestra fe debe estar en Dios, quien es siempre fiel. También aprendemos que gracias a Dios que aunque nosotros fracasamos, Él nunca fracasa. Que no debemos depender de nuestras fuerzas o el razonamiento humano. El mismo poder milagroso de Dios que dio a Isaac en su nacimiento es el mismo poder milagroso de Dios que nos ha dado vida espiritual y eterno. Si está en Cristo, si uno está sin Cristo, solo Él tiene poder de salvar. Si conoce a Jesucristo como su Salvador, solo en este momento tenemos el poder para vencer la vieja naturaleza pecaminosa por el mismo poder que Cristo tenía cuando Él venció la muerte en la cruz al resucitar el tercer día. Bueno, 1 Corintios 15, versículos 55 y 57. Oh muerte, ¿dónde está su victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos ver esto en la historia de Abraham, en el nacimiento del hijo de promesa, Isaac, que miró adelante al Señor Jesucristo.
Y nosotros ahora podemos disfrutar la esperanza de fe. Y hemos visto una fe realizada. Algún día el Señor va a volver para nosotros. Ese ha pasado años y años y años de demora. Debemos recordar, en su tiempo, Dios va a cumplir su palabra. Bueno, vamos a orar. Gracias, Señor, otra vez.